Recording in progress. Ok. ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ok, la semana pasada comenzamos con evaluación de desempeño, vimos los aprendizajes esperados, la importancia de la unidad, nos paseamos por ahí, vimos la secuencia de aprendizaje, hasta dónde, qué es lo que hemos visto desde el punto de vista técnico. Vimos el contenido, lo que era el concepto de evaluación de desempeño, objetivos, tipos de evaluación, pero de lo que es evaluación, rol de recursos humanos dentro de la evaluación de desempeño, y hoy vamos a ver el proceso de evaluación de desempeño como tal. Vimos el concepto, vimos los objetivos de evaluación de desempeño, vimos el rol de recursos humanos, los tipos de evaluación, desde 45 grados, 90 grados, 180, 360 grados. ¿Recuerdan eso, cierto? Ok, vamos a ver entonces hoy el proceso de evaluación de desempeño. Ok, entonces, dentro del proceso de evaluación de desempeño tiene 6 grandes pasos. Ok, la primera parte es preparación del camino para iniciar el proceso. La segunda parte es sensibilización a toda la empresa o a toda la organización en función de lo que es la evaluación de desempeño. La tercera fase, obviamente, es iniciar el proceso de evaluación de desempeño. Luego viene una parte de recolección de datos, de tabulación y todo el proceso. Luego viene el reporte que se hace del resultado, se hacen sus respectivos informes y se comienza con los feedback desde el punto de vista en todas las unidades de la empresa. Y luego viene cuáles son las estrategias de acción en función de los resultados del proceso de evaluación de desempeño. Entonces son 6 grandes pasos que tiene este proceso. Vamos a ver cada uno de los presentes. Entonces la primera parte es preparar el camino, ¿cierto? ¿Qué es preparar el camino? Bueno, es determinar cuál es el objetivo de la evaluación de desempeño, para qué se va a hacer. Recuerda que la semana pasada conversamos que era muy importante definir cuál es el objetivo. Si no había objetivo, iba a haber problemas desde el punto de vista de interpretación, de expectativas de los trabajadores que querían saber para qué era la evaluación de desempeño. Empezaban a correrse los cuentos de camino, de pasillo, el tema de las brujas, como ustedes le dicen acá, de alguna forma. Entonces empiezan las especulaciones. Entonces, eso se resuelve si hay un objetivo claro, si hay un objetivo que se define y se comunica, que es lo más importante. ¿Ok? Otro de los pasos, primero, que está en la preparación, determinar cuál es el tipo de evaluación. Vamos a hacer una evaluación de 45 grados, de 90 grados, 180 grados, 365 grados. Entonces, tiene que determinar qué tipo de evaluación vas a aplicar. Siempre es importante eso para poder estar claro. Otro de los elementos importantes, determinar cuáles son los factores que vas a evaluar. Normalmente, en las evaluaciones de desempeño, ¿qué se evalúa como factor? Primero, de los factores que se mide es el rendimiento o la efectividad y la eficiencia, que tiene que ver con los resultados de los KPI. ¿Okay? Entonces, hay unas evaluaciones que tienen que ver con unas evaluaciones cualitativas y unas cuantitativas. Recuerden que lo hablamos. ¿Ok? Entonces, en función de eso, hay ese tipo de factores que tú evalúas. También evalúa factores de competencia, factores de rendimiento, factores de asistencia, de puntualidad. Entonces, hay una cantidad de factores que se definen y que son importantes para evaluar. Normalmente las empresas determinan cuáles son las competencias asociadas a los puestos de trabajo, más los KPI y algunas competencias genéricas o específicas de los puestos. Como algunas competencias genéricas de las empresas, puede ser trabajo en equipo, atención al cliente. Entonces, hay una serie de factores que se define que van a ir en el cuestionario. Las que sí van, sí o sí, como decimos acá en Chile, son los KPI o las metas que tú tienes asociadas a tu evaluación de desempeño.
Una vez que determino los factores, viene un trabajo de sensibilizar a la alta gerencia. ¿Qué es la sensibilización? Es incorporar, implicar o involucrar a la alta gerencia en este proceso. Si la alta gerencia no está involucrada, si no participa, si no apoya el proceso, obviamente no hay ninguna garantía de que este proceso sea exitoso. Entonces, súper importante que podemos sensibilizar a la alta gerencia para poder generar confianza y poder generar el impacto y la validez desde el punto de vista de la organización que ese proceso va a tener. Luego viene la información al personal supervisorio y al personal de colaboradores. Todo el personal tiene que estar informado de cuál es el objetivo, cuál es el tipo de evaluación, cuáles son los factores que vamos a evaluar. Todo lo que se concierne al proceso tiene que estar informado, tanto al nivel supervisorio como al nivel de colaboradores. Y otro elemento importante es preparar al personal supervisorio que va a llevar el proceso o la responsabilidad de aplicar el proceso de evaluación de desempeño. Si no formamos a los supervisores, si no lo capacitamos para que haga un buen proceso de evaluación, obviamente vamos a tener problemas dentro de las etapas del proceso. Muy bien. ¿Hasta alguna pregunta con esto de preparar el camino? ¿Estamos claros? Raúl, Esteban. Sí, profe. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, esta es la primera parte del proceso. Preparamos el camino. Luego viene la sensibilización que ya que de alguna forma ya lo dijimos. Uno de los objetivos de la sensibilización es informar el objetivo, que creo que ya lo vimos allá. ¿Ok? Si no hay objetivo, damos un pie para que empiecen las especulaciones y cualquier tipo de inventos que se nos ocurra y todas las películas que queramos firmar. ¿Ok? Cada quien se hace su película. Otro de los elementos importantes dentro de la civilización es la importancia. ¿Cómo le damos la importancia y la relevancia a este proceso para la organización, para los trabajadores y para la supervivencia de la empresa en el tiempo, que es uno de los elementos más importantes? Otro de los elementos importantes es el tipo de evaluación, como lo dijimos. Si vas a hacer la evaluación de 90, 45, 90, 60, 90 grados, 180, 360 grados, de todo lo que vimos la semana pasada. Hay una planificación, eso es importante. ¿Cuándo inicia el proceso y cuándo finaliza el proceso? Súper importante. No puede haber es que, mira, lo comenzamos hoy y no sabemos cuándo va a estar. Se supone que cada trabajador, cada unidad, cada responsable debe saber cuándo inicia el proceso, cuándo termina y en qué fecha estamos dando los resultados, en qué fecha nos estamos reuniendo con los colaboradores para poder generar el feedback que genera o que es importante y clave para este proceso de evaluación de desempeño. Pregunto, ¿en su empresa ustedes tienen información de esto? ¿Cuándo inicia el proceso? ¿Cuándo finaliza? ¿Cuándo se tiene que reunir con ustedes? Pregunto. ¿Alguna experiencia? Por favor. El tema del feedback, profe, ¿Sí? en mi empresa lo hacen a mitad de año y a fin de año. 2 veces al año. Sí, Ok, entonces ese feedback tiene que ver con el resultado del primer semestre que tuviste. Hubo un inicio, un fin del proceso, se tabuló todo y se sentaron contigo, tu asesor inmediato, para darte el feedback. sí, y después a fin de año si se mejoró o se mantuvo, o si empeoró. Ah, pero ¿hacen otra evaluación o lo que hacen es una revisión de los resultados y las acciones de mejora? Pregunto. Por ejemplo, dependiendo del resultado de mitad de año, ¿Ok? después a fin de año, cuando haces la nueva evaluación, te dicen si mejoraste o te mantuviste, o en algunos casos si empeoraste, algo así. Entonces hay 2 evaluaciones al año. Sí, Perfecto. Entonces esas 2 evaluaciones al año tienen una planificación de inicio y fin. Si se comienza sí, en febrero, debe durar 1 mes, 2 meses, 3 meses y al final de eso tiene que estar haciendo este feedback. Corre el tiempo, viene el segundo semestre, se aplica la otra evaluación y así sucesivamente. Entonces tiene fecha de planificación, inicio, proceso y cierre. ¿Ok? sí. Gracias, Matías. Muy bien, entonces hay otro elemento importante que es el uso.
¿Para qué vamos a usar esta evaluación de desempeño? Eso es súper importante que la gente sepa. No es que la gente se cree falsas expectativas de que, mira, esta evaluación, su objetivo principal va a ser aumentar el salario a toda la empresa a lo que salgan por encima del 95%, un 40% de aumento de salario. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese objetivo? Del aumento, si todos salen por encima del 95%. Raúl, Claudio. Si lo Bueno, aumento, ¿qué, profe? si dan un aumento según el porcentaje que dice usted, es como una iniciativa al trabajador. Es como una iniciativa del trabajador. Es como dar un incentivo al trabajador a que Un siga incentivo, mejorando. claro. Entonces, lo que quiero especificar acá es que el uso del resultado tiene que estar claro. Una vez que esté el resultado, ¿cuál es el uso que le vamos a dar a ese resultado? Y uno de los resultados, como tú dices, Raúl, en algunos casos tiene que ver con un incentivo, ¿ok? Monetario para los trabajadores. Claudio. En la compañía, profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La compañía donde estoy yo, ellos hacen una evaluación y esa evaluación es a votación a nivel de toda la compañía, la cual seleccionan a un trabajador por el desempeño que tuvo semestral y te dan un reconocimiento. Fuera de eso te dan 250.000 pesos. Y dentro de esta evaluación anual, son 2 veces, tú puedes volver a salir y si no sales, vas después a nivel de toda la compañía compitiendo por 500.000 pesos más un premio sorpresa, que ese premio normalmente asciende como 500.000 pesos más, pero en algo, en un artículo. De esa manera, al menos la compañía donde estoy yo, premia tu esfuerzo, tu desempeño. Perfecto. Entonces, aparte de los resultados empresariales normales, naturales, hay unos incentivos económicos o de reconocimiento, pecuniarios, viajes. No, acá no. Ok. Entonces, fíjate que eso depende de muchas empresas. Hay viajes, hay regalos de vehículos, de todo. Bueno, depende del tipo de la empresa, el tipo de... Me imagino, va a depender de la compañía. Sí, entonces hay una gama de incentivos que dependiendo de la empresa, del tamaño, de su estado financiero, bueno, hay una cantidad de incentivos importantes. Entonces, la sensibilización es muy importante porque te prepara a todo el mundo a estar claro de qué esperamos de este proceso. ¿Ok? Entonces, normalmente el uso que se le da a la evaluación de desempeño no es incentivo. Obviamente tiene un componente muy alto, pero las empresas por mucho tiempo se han cuidado de que el trabajador automáticamente, cuando digan evaluación de desempeño, automáticamente piensa en el bono. Las empresas se han cuidado mucho de eso para quitarle esa conectación monetaria a que tú debas hacer bien tu trabajo independientemente de que yo después te voy a reconocer. ¿Ok? Entonces le dan un uso principal que tiene que ver con la mejora, con tu formación, con tu capacitación, con tu desarrollo, obviamente, pero de la mano siempre va a haber un reconocimiento monetario. Pero no es el uso principal, ni es el uso que la empresa utiliza normalmente de primero para decirte que te voy a evaluar. Pero en la práctica sabemos que siempre hay algo dependiendo del tipo de empresa y del tamaño de la empresa. ¿Ok? Luego viene el inicio. Bueno, se supone que hay una apertura del proceso, ya sensibilizamos, sabemos todo lo que va a pasar, se inicia el proceso, hay una fecha de inicio, fecha de fin. Esto tiene que estar importante que todos ustedes sepan, bueno, cuándo inicia, cuándo finaliza el proceso y cuándo estoy yo como supervisor dando feedback a mis trabajadores y qué tiempo tengo para dar feedback. Todo eso está en un plan que genera recursos humanos conjuntamente con las unidades operativas, con las unidades responsables de evaluar. No es recursos humanos el que evalúa. Recursos humanos diseña el instrumento, lo diseña conjuntamente con la unidad cliente, lo valida, lo chequea, están de acuerdo. Y una vez que recursos humanos realice el proceso técnico administrativo de recursos humanos, se lo entrega a las unidades clientes para que evalúen con un plan de trabajo.
inicio, fin, y el fin va desde que tú te reúnes, el feedback devuelve las evaluaciones y ya queda todo el mundo informado y cuáles son las acciones que toma la organización en función a los resultados. Dentro de ese proceso hay una coordinación permanente entre recursos humanos y la línea, viendo cómo va el proceso, viendo el plan de trabajo, por dónde vamos, qué área está retrasada, quién no ha entregado. Claudio no ha evaluado a su personal, Matías tampoco, Raúl tampoco ha evaluado. ¿Qué pasa con Raúl? ¿Qué pasa con Claudio? ¿Qué pasa con Matías? Entonces hay todo un proceso de coordinación, de seguimiento y control que permite que la planificación que se ve generando se vaya dando en los términos previstos en ese plan. ¿Ok? Sigue el proceso. Finalizó el proceso de aplicación, luego viene la recolección de datos, tabulación, resultados, análisis, obviamente, y presentación de los resultados a la alta gerencia. Primero, los resultados se presentan a la alta gerencia para informarle cómo fue el proceso de la empresa en función general. Luego dependiendo del nivel de reunión, te van bajando los resultados hasta nivel de gerencia o hasta nivel de departamento, dependiendo cómo sea el esquema de la empresa, pero te van dando los resultados de una manera general. El total de la evaluación de la empresa, el 95% de los trabajadores salió por encima del 93% anual de lo que está previsto. Perfecto. Ya el gerente de alto nivel dice, bueno, si ya estamos el 95% de los trabajadores salió por encima del 92%, perfecto, yo me siento bien. Y después si lo quiere ver por gerencia, lo ve por gerencia, sucesivamente, pero cada nivel lo va a ver en la dimensión que le involucra y en la dimensión que le da resultados para efecto de su gestión. Ok, entonces viene todo un trabajo que se hace y se presenta a la gerencia respectiva dependiendo de los niveles que lo quiera representar. Seguimos con el proceso. Una vez que tienes eso, viene el tema de los reportes y los feedback. Aquí viene una parte importante que tiene que ver que se presentan los informes de manera general, se los mandan a las unidades. Ya cada unidad va a tener el resultado dependiendo del nivel del gerente de la unidad, tiene el de toda la empresa y de ahí para abajo los jefaturas del área van a tener resultados de su gerencia, de su unidad. ¿Ok? Viene la presentación y discusión y resultado de los trabajadores. Esta es la parte más importante. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Cuando se reúnen con los colaboradores para presentar resultados, la discusión y el feedback. ¿Qué es lo que se da en ese momento? Dependiendo del tipo de evaluación, si es de 45, si es de 90, si es de 180 grados, si es de 330 grados, hay una integración de una cantidad de facturas y de personas que están involucradas dentro de ese proceso. Pero partimos de que es 1 a 1, es tu supervisor con el colaborador y que te da feedback, que fue el de 90 grados que vimos, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo se genera este proceso? ¿Cómo es el resultado o cómo es la experiencia que ustedes tienen? Llegó tu evaluación de desempeño. Matías, ¿qué te dice el supervisor, por ejemplo? ¿En las evaluaciones, profe? ¿Sí? Matías, Sí. te informo que llegó tu evaluación de desempeño. Por favor, vamos a reunirnos mañana a las 2 de la tarde para presentarte los resultados y que podamos discutir todo lo que pasó y que podamos hacer unas acciones correctivas. Por ejemplo, lo que nos dicen a nosotros se basa en como en tres causales. Lo que es la entrega al cliente, que seríamos nosotros como al área que despacha la mercadería. Esos son nuestros clientes. Si tenemos Clientes cumplimiento. internos. Sí. Clientes internos, perfecto. Lo otro por lo que se basa es con los mismos compañeros, las relaciones y todo ese tema. Y por último, es como el cumplimiento en general del área, lo que tú haces. Y eso te evalúa tu supervisor. Sí, y eso del supervisor pasa por el jefe de operaciones. Entonces son tres actores que participan. El cliente interno, tu compañero de trabajo y tu supervisor inmediato. Sí. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, eso se parece a una evaluación de 180 grados, ¿cierto? Sí. ¿Ok? ¿Y cómo se maneja el resultado? ¿Cómo es la conversación?
¿Cómo se maneja ese proceso de interacción, de presentación y discusión de resultados? Porque hay cosas que tú puedes estar de acuerdo y otros elementos que no. A ver. Ahí igual es una relación más de conversación más abierta por el tema de que se exponen ambos puntos de vista. No solamente del supervisor, que sería en este caso, que te da la evaluación. Uno igual le debate algunas cosas y llegan a un consenso de repente. Si no estamos de acuerdo, Cuando no se está de acuerdo, hay un proceso que dura como un mes, que es como una reevaluación. sigo estando, verdad que no de acuerdo, señor supervisor Matías, porque no estoy de acuerdo que usted me evalúe así. No estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Pero, por ejemplo, o sea, como le decía, que después de eso, cuando uno le da la evaluación, si es que uno no está de acuerdo, pasa un mes y se reevalúa. Y si ya después de ese mes no pasa, ya pasa al tema del jefe de mi supervisor. Exacto. Sube el conducto regular. Sí, pues, se sigue por el conducto regular. Ok. Entonces, fíjate que esos son esos detalles que son importantes valorarlos en ese proceso de planeación y ya discusión, porque si tú estás claro en el objetivo, estás claro en qué factores van a evaluar, estás claro en cuál es el tipo de evaluación que te van a hacer, se supone que ahí no debe haber problemas dentro de ese estilo, sino puede haber problemas en el resultado en sí mismo, ¿cierto? Si no cumplí con los KPI, si no cumplí con el factor de la competencia general de la empresa o con el factor de que se evalúa en muchos casos que tiene que ver con la asistencia, puntualidad y resultados. Entonces, hay una cantidad de factores que tú sabes que van a evaluar o que se evalúan dentro de la empresa y tú tienes que estar preparado para ir revisando permanentemente todos esos factores que te van a evaluar y eso garantiza que la gente esté focalizada. ¿Ok? Y eso minimiza cualquier tipo de problemática que la persona no estén de acuerdo en ese proceso de entrevista y de discusión de resultados. ¿Alguno otro más tiene algún ejemplo con ese proceso de discusión y presentación de resultados entre el supervisor y colaboradores? Que se haga de manera diferente o que hayan tenido un resultado diferente y cómo se ha manejado. A ver, ¿quién quiera tener una opinión de alguien que han hecho? Héctor, María José. Pablo, ¿tienes alguna información? Karen, ¿De evaluación, profesor? ¿sí? Sí, en mi empresa igual hacen evaluación y ponen ciertos beneficios. Ajá, pero cuando se están discutiendo los resultados, ¿cómo es ese proceso cuando te dan el feedback, cuando te están presentando el resultado de la evaluación? Es que igual, profe, en ciertos momentos lo hicieron, ahora después lo dejaron de hacer, ahora lo están retomando, depende de las jefaturas. Hay jefaturas que son más apegadas, por ejemplo, ¿cómo podría decirlo?, al mercado. Por ejemplo, una vez yo tuve una reestructuración de mi sueldo que fue en base al mercado de lo que, porque igual yo no tenía un sueldo alto, entonces él me hizo una evaluación y al hacerme la evaluación me presentó cuánto más o menos ganaba una persona en el mercado según el trabajo que yo hacía. Y ahí hubo una reestructuración de eso, según la evaluación que él tomó. Perfecto. Ok, entonces fíjate que hay diferentes usos y obviamente esa reunión de resultados, bueno, tiene que ver con muchas salidas, pues, o con muchas acciones que se toman después de ese resultado, ¿cierto? Luego de ese proceso viene el feedback que se da dentro de esta presentación. Hay una presentación, discusión de resultados y obviamente hay el feedback para mejora o para felicitaciones o para seguir colocando metas importantes para seguir subiendo. Otro de los elementos que se hace en muchas empresas es que se hace una evaluación de satisfacción del proceso, donde participan todos los niveles que tuvieron que ver con el proceso de evaluación de desempeño, participan. Se toma una muestra por cada una de las áreas y empiezan a preguntar, mira, ¿cómo fue el proceso de evaluación de desempeño? ¿Usted fue informado? ¿Se cumplieron los pasos? Bueno, hay toda una información que se pregunta que tiene que ver con ese proceso para ver si es que fue cierto que tú pudiste cumplir con ese proceso y qué tan satisfechos están todos los incumbentes o todos los stakeholders o todos los que participaron dentro del proceso.
y obviamente dan un resultado. Y ese resultado obviamente lo va a ver recursos humanos junto con las unidades operativas que son las que evalúan. Y eso te da pie para que puedas mejorar permanentemente los procesos de evaluación de desempeño. ¿Ok? Eso se hace en algunas empresas. ¿Tienen información de que hacen esa evaluación de satisfacción? Pregunto. No hay información. Se hace. Ajá. Ok. Entonces, esta es la parte de reporteo y feedback que tiene que ver con el proceso de evaluación de desempeño. Luego vienen las estrategias o las acciones de mejora que se hacen, un poco lo que conversábamos ahorita. ¿Ok? Se supone que el objetivo principal y primordial de toda evaluación de desempeño es el mejoramiento continuo de la organización. Esa es la primera, el primer objetivo o estrategia que se utiliza, ¿ok? Para que la empresa permanezca en el tiempo, perdure en el tiempo, sea competitiva. Y obviamente si la empresa es competitiva, se mantiene en el tiempo, obviamente todos los trabajadores conservarán su trabajo en la medida que cumplan con las exigencias de la organización. Entonces es súper importante este proceso. Luego, otra de las estrategias que se utiliza es la capacitación. Recuerda que lo hablamos cuando discutimos el tema de capacitación y desarrollo. Entonces, se supone que uno de los usos de la evaluación de desempeño es ver cómo tú estás o cómo te estás desempeñando en tu puesto de trabajo. Y si ese desempeño excelente, mediano o regular, tiene que ver con capacitación o no. Entonces, si tiene que ver con capacitación, obviamente se te va a generar una detección de necesidad de capacitación y eso te genera un plan de capacitación y una formación o una actualización dependiendo del tipo de capacitación que vas a realizar. Otro uso que normalmente se le da, que lo hemos discutido en clase, es el desarrollo. Cómo podemos ir desarrollando para unos puestos futuros, para unas jefaturas futuras, para unos puestos futuros, a trabajadores susceptibles de que han ejecutado unos trabajos extraordinarios y se han venido manteniendo en el tiempo. Eso permite que la empresa te vaya visualizando, te vaya catapultando a un desarrollo y que te visualicen en un tiempo no lejano en algunas responsabilidades mayores a las que tienes en este momento. Entonces, eso es súper importante dentro de la estrategia que tienen las empresas. Otro, obviamente, son los planes de carrera que va de la mano con los desarrollos. Esos planes de carrera, creo que lo dije en alguna de las unidades, tiene que ver con aquellas empresas que tienen procesos muy específicos, ¿okay? Muy particulares, que no son comunes. Entonces, normalmente los planes de carrera están diseñados para las unidades operativas, para las unidades medulares, para los procesos medulares de la empresa, que son los que generan los resultados y son los que generan la productividad y los ingresos dentro de la empresa. Entonces, y son procesos muy específicos que no se consiguen normalmente en el mercado. Entonces las empresas hacen planes de carrera para ese tipo de puestos y para ese tipo de áreas. Llámese, por ejemplo, los metros, ¿ok? Cuando los metros en todos los países se crean y se inauguran, las áreas medulares de los sistemas metros del mundo, las áreas medulares son operación y mantenimiento. Esas son las dos áreas medulares. Y para esas dos áreas se definen planes de carrera. ¿Por qué? Porque son mantenimientos muy específicos que no lo tiene cualquier persona por cualquier carrera que se haya graduado. Y las operaciones igualmente son un área operativa que tiene una formación muy específica en metros, en trenes, que no la consigues en ninguna universidad. Igual con esos mantenimientos preventivos y que se hacen con los trenes, con las vías férreas, con el material rodante, bueno, con todo lo que tiene que ver un sistema metro. Entonces, las empresas que tienen ese tipo de características de tecnología, de procesos muy específicos, muy difíciles que se formen fuera en las universidades, las empresas definen planes de carrera. Y esos planes de carrera tienen que ver con programas de formación en el tiempo permanentemente en la medida que tú vas surgiendo y te vas desarrollando en los puestos de trabajo. Si vas a pasar de ser un operador de estaciones o un operador de trenes, tienes que estar formado en operar un tren. Eso no te lo van a dar en la Universidad de Chile.
Entonces, tiene que darlo a la empresa. Hay un centro de entrenamiento en las empresas, forman centros de capacitación y vas creando planes de carrera, pero específicos para ese tipo de puestos. Entonces, en las empresas o en muchas empresas no hay planes de carrera. Hay planes de carrera en aquellas empresas que tengan esa característica. Perdón, pregunto, ¿quién de los que está ahorita presente en su empresa hay planes de carrera con alguna característica que se asemejen a la que acabo de mencionar? Por favor, a ver, si nos acercamos a algo parecido. Manuel, Valentín, Fabián, Matías, ¿quién tiene alguna experiencia que se parezca? Esteban, Marlene, Edgar, Camilo. ¿Cómo, profe? ¿Sí? ¿Cómo era la pregunta? Que si alguno de ustedes en su empresa tiene planes de carrera que se parezcan a esto que estuve hablando. ¿Hay planes de carrera en tu empresa, Matías, para algunas áreas específicas? O sea, el plan de carrera sí que hay en la empresa el tema de los estudios, los beneficios con los estudios. Ok. Pero no formación interna para puestos específicos de unas áreas que sean muy difíciles de conseguir en el mercado. No, o sea, como le digo, para los puestos más altos, o sea, más arriba del supervisor, son el tema ya tener un título técnico o profesional. Perfecto. Entonces, esa es parte de desarrollo. ¿Ok? Que no es plan de Sí. carrera. Esto es desarrollo. Entonces, los planes de carrera, vuelvo y repito, tienen que ver en esas empresas donde tienen procesos muy específicos, muy técnicos, muy particulares de ese tipo de organización, que tú no los consigues normalmente que vengan formados de otro lado, de una universidad, de un tecnológico, sino que son muy específicos y característicos de ese tipo de empresa. Y puse el ejemplo de los metros, ¿ok? De los sistemas metro. Entonces, tú no vas a conseguir en ninguna universidad que te formen un operador de trenes, que te formen un supervisor de estaciones, que te formen un supervisor de vía férrea, que instalan vía férrea, que los sacan, que los mueven, que los cambian, los cambia vía. Todo eso es muy particular. Entonces, las empresas que hacen planes de carrera para ese tipo de áreas. Forman centros de entrenamientos internos y definen planes de carrera para cargos donde tú puedes ir surgiendo en el tiempo. ¿Ok? Esta es la diferencia entre desarrollo y planes de carrera. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Algún Claro, aporte porque adicional? el desarrollo se puede mirar tanto crecer dentro de la empresa, así como también estudiar y postular a un cargo más alto. Pero Claro, plan de carrera es algo más específico dependiendo de la empresa. sí, Eso, el plan de carrera no lo tiene toda compañía. no los tienen toda la empresa y por eso un poco lo digo, ¿no? Porque lo que más se da es desarrollo, pero planes de carrera específicos tiene que ver con una tecnología muy específica que tenga la empresa, sobre todo las mineras, que me imagino que lo deben tener, porque tú no vas a conseguir una persona X. Claro que yo tengo la experiencia de los metros, porque yo trabajé en Metro de Caracas 27 años y yo participé en planes de carrera porque yo inicié en las áreas operativas. Yo inicié como operador de estaciones, el que te vende un boleto en una estación. ¿Ok? Y eso tenía una formación en cómo enciende escalera mecánica, cómo es el aire acondicionado, cómo maneja los equipos, todo lo que está en la estación. Tú recibes una formación de todos los equipos internos de la estación, de las normas de seguridad, cuando hay un arrollado abajo en el tren, como hay toda una formación muy interna, muy específica que no la vas a conseguir en la calle. Y así sucesivamente. Luego pasaste a ser operador de trenes, a manejar trenes. Esto no lo vas a aprender en la Universidad de Chile. Entonces, hablo de esos planes de carrera en ese tipo de empresas, como tú dices, Claudio, que son muy específicas y tienen que ver con esa característica muy particular de muchas empresas. Entonces, el desarrollo tiene que ver con una parte y planes de carrera con esos elementos muy específicos. Muy bien. Continuamos. ¿Cuáles son las nuevas tendencias, señores? Nos queda un minuto, cerramos, nos conectamos y vamos cerrando y hablamos de la solemne. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Hasta ahora que tenemos y hacia dónde va
las nuevas tendencias en evaluación de desempeño. Pasamos de evaluador al que te evalúa, ahora pasa a ser un coach o un mentor. Alguien que está contigo, alguien que te ayuda, que te orienta, que te acompaña dentro de tu proceso de formación y de mejora en función del resultado de la evaluación de desempeño.